Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este séptimo festival de la Antigua California, en donde su servidor, maestro Sealtiel Enciso Pérez, participaré con la conferencia titulada Cortés y los Californios, primeros testimonios indígenas en California. A su consideración. El encuentro de personas pertenecientes a culturas diferentes siempre obedece a expectativas y a prejuicios. Este no estuvo ajeno de ocurrir durante la llegada del contingente encabezado por Hernán Cortés a esta costa de California. Las huestes de recién llegados venían con el ímpetu que da el creerse con el derecho de asentarse y colonizar las tierras y mares que de antemano consideran de su propiedad, y las cuales, de acuerdo a sus creencias, estaban habitadas por seres infrahumanos, a los cuales se les debería convertir no solo a la religión que ellos detentaban, sino atraerlos por las buenas o por las malas hacia su cultura y modo de vida. La presencia de Cortés en la California obedecía al proyecto expansionista de la corona española, la cual buscaba a toda costa apoderarse del mayor número de recursos naturales y humanos de estas tierras que se encontraban en la región que les había sido asignada con base al Tratado de Tordesillas en el año de 1494, que firmaron con sus rivales, los portugueses. Si bien es cierto que la llegada de los españoles a lo que posteriormente se conoció como América había sido de forma accidental y fortuita, puesto que ellos buscaban una ruta marítima a las islas de Especiería por el occidente. De ninguna manera iban a desperdiciar un territorio en el cual desde el principio encontraron grandes riquezas minerales y recursos humanos ilimitados. El primer paso para asegurar el dominio de estos territorios fue pactar alianzas con diferentes grupos de naturales con el propósito de derrotar a un grupo de pueblos que mantenían la hegemonía en una buena parte de esta tierra, la famosa Triple Alianza, los señoríos de Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan. Con la caída de Tenochtitlan en el año de 1521, se redujo en gran medida la resistencia de los pueblos nativos ante el avance de los colonos recién llegados, por lo que se iniciaron una serie de exploraciones y posesiones que ensancharon aún más el dominio español. Cortés, hombre hábil, que había demostrado con creces su carácter apasionado y perseverante, decide continuar con la búsqueda de una ruta que permitiera retomar el acceso a las islas de Especiería. Para tal fin suscribe las famosas capitulaciones con la corona española en el año de 1529, en las que se compromete a realizar la exploración y colonización de islas y tierras en el lado de la Mar del Sur, obviamente con la respectiva recompensa pactada en los mencionados documentos. En el año de 1532 envía una expedición al mando de Diego Hurtado de Mendoza con el propósito de explorar estos sitios del noroeste. Lamentablemente tuvo un trágico final. Posteriormente, en 1533, vuelve a la carga enviando un nuevo contingente a cargo de Diego Becerra de Mendoza, el cual, a las pocas semanas de partir, enfrenta una rebelión en donde es asesinado su capitán, quedando al mando de los amotinados el piloto Fortún Jiménez, el cual encabezó este movimiento sedicioso. En esta última expedición el barco se encuentra a su paso con una larga extensión de tierra de la cual ignoraban si era una isla o una península. En su recorrido, Jiménez y sus hombres deciden desembarcar en una bahía con el propósito de rellenar sus ya casi vacíos depósitos de agua y conseguir alimento. Además de lo anterior, descubre una gran cantidad de madreperlas, las cuales empieza a explotar. Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo que inició la lucha entre los recién llegados y los naturales que habitaban el lugar.
Bernal Díaz del Castillo da otra versión sobre los motivos del ataque de los californios a la gente de Jiménez. Y como saltó en tierra y los naturales de aquella bahía o isla estaban en guerra, los mataron, que no quedaron salvo los marineros que quedaban en el navío. Esta versión es poco probable debido a que, si bien es cierto que los grupos nativos de la California son descritos por los jesuitas como belicosos entre ellos y que por cualquier motivo incitaban pleitos entre sus rancherías, las cuales involucraban al poco tiempo a varias de ellas, cuando llegaban grupos de exploradores europeos, lo primero que hacían los naturales era escapar hacia el interior de sus tierras, y solo después de pasados ciertos días se acercaban a conocer a los extranjeros. Era improbable que los hubieran confundido con otro grupo de nativos de la California, puesto que ni su apariencia física, vestimenta, armamento o lengua era conocido por los habitantes de esta tierra. Existe una tercera hipótesis que hasta el momento considero como el detonante más probable de la agresión de los naturales al contingente de Jiménez. Esta hipótesis la ha desarrollado el investigador Julio César Montané Martí y ha expuesto en su libro el historiador Carlos Lascano Sagún. Algo más probable quizás fue la defensa de las fuentes de agua por parte de los guaycuras. Los navegantes españoles siempre andaban en busca de agua fresca y en cualquier punto que se detenían, una de sus prioridades era el agua. Para los indios californios, debido a lo hostil de la geografía californiana, el agua era una prioridad y la defensa de sus fuentes motivo de guerras y ataques. El misionero Jaime Bravo menciona en una de sus cartas cómo los guaycuras de la Bahía de la Paz defendían el único aguaje que tenían. Mezquitales y otros árboles que estaban inmediatos al aguaje, desde donde disparaban flechazos los guaycuros a los buzos, siempre que venían a hacer aguada, y para poderla hacer había de estar disparando tiros a dicho monte. Retomando el hilo de las expediciones enviadas hacia lo que hoy se conoce como la península de Baja California, Cortés, tal vez frustrado por el triste desenlace de sus empresas, así como las grandes pérdidas económicas y en hombres que tuvo en ellas, decide encabezar él mismo una nueva exploración. Fue durante los últimos meses de 1534 y principios de 1535 que prepara un nuevo contingente, así como varios barcos, con los cuales parte del puerto de Chametla, del actual estado de Sinaloa, el 18 de abril de 1535, rumbo a la tierra en la cual yacían los restos de Fortún Jiménez y varios de sus hombres. De acuerdo a los diarios de navegación, se sabe que Cortés avistó tierra peninsular desde el 1 de mayo, pero fue hasta el 3 del mismo mes que decide desembarcar en el mismo sitio donde había llegado Fortún Jiménez y toma posesión del sitio nombrándolo Santa Cruz. Desde el principio, la relación de Cortés con los californios fue fría y distante. Los nativos veían con desconfianza a los recién llegados, principalmente por la amarga experiencia que habían tenido hacía poco más de un año atrás con la llegada de Fortún Jiménez y sus hombres. No olvidemos que los exploradores españoles, al fin hijos de su tiempo, tenían una actitud de superioridad en cuanto a los grupos étnicos, a los cuales consideraban sus vasallos, y para ellos cualquier territorio que encontraran en estas latitudes era tierra conquistable, y de la cual podían tomar posesión sin necesidad de pedir consentimiento a sus moradores. Además de ello, lo usual es que los contingentes de exploradores dispusieran de los recursos como el agua, la flora y la fauna, de ahí que ahí existían para su beneficio, sin pedir permiso ni pensar en las consecuencias que esto acarrearía a los grupos que habitaban estos lugares desde hacía miles de años. Como ya mencioné, este tipo de prácticas no eran solo propias de los españoles, sino que eran comunes en todos los reinos existentes
en ese entonces, en todo el orbe. Tal vez el día de hoy nos parezca prácticas abusivas y carentes de toda legalidad, pero recordemos que estamos analizando hechos acontecidos en el siglo XVI, en donde eran atribuciones totalmente legales y de acuerdo a la mentalidad imperante. Es probable que ni Cortés ni sus hombres desearan un enfrentamiento con los locales. El hecho de que iban en una misión de exploración y colonización requería hacer alianzas y mantener un trato amistoso con la gente que poblaba estas tierras en el pasado. La sensibilidad demostrada por Cortés para tejer acuerdos con los naturales le había redundado en la conquista de Tenochtitlan, por lo que tras 14 años de aquel acontecimiento estaba bastante bien curtido en la diplomacia que había de tener con los pueblos que iba conociendo en esta nueva tierra. Sin embargo, los habitantes de la ahora nombrada Santa Cruz tenían memoria y recordaban su lamentable encuentro con la gente de Jiménez, por lo que desde un principio demostraron su rechazo hacia la estancia de los extranjeros en el lugar. Lo anterior quedó plasmado en el testimonio de uno de los españoles que estuvo con Cortés en esta empresa y que fue retomado por el historiador Lascano Sagún en uno de sus libros. Es decir, aparentemente no hubo ningún tipo de oposición, por lo cual procedía la incorporación de esta tierra a la corona de España. Sin embargo, sí hubo oposición, la cual desde luego no menciona Cortés, pero sí uno de los españoles que lo acompañaban, Hernán Rodríguez, el cual dijo que luego, como saltaron en tierra, oyó decir que habían venido hasta 50 o 60 indios al marqués a defender la entrada e haciéndoles raya que no pasasen. Es decir, los indios naturales no estuvieron de acuerdo con la presencia hispana en su tierra y le pintaron a Cortés una raya en la arena para que no pasara. Cruzar la raya sería como una declaración de guerra. Esta costumbre de pintar una raya para marcar un límite en la presencia de extraños, al parecer fue una costumbre extendida entre grupos indígenas del norte de México. Se sabe que los yaquis en Sonora también le pintaron su raya a los españoles justamente en esos mismos años. Esa raya en la arena simboliza la primera frontera en California entre la cultura indígena y la occidental. El buen trato hacia los naturales de estas tierras estuvo garantizado desde el inicio cuando Cortés suscribió las capitulaciones con la corona española. En varios párrafos se reitera el buen tratamiento que debían dar a los indios, por lo que, so pena de ser enjuiciado y castigado, además de perder cualquier beneficio que pudiera obtener de estas exploraciones, Cortés y sus hombres estaban obligados a obedecer estos acuerdos. Aquí menciona algunas partes de las capitulaciones en donde queda de manifiesto lo ya mencionado. Buen tratamiento a los indios. Otros sí ordenamos y mandamos que si las dichas nuestras justicias, por la dicha información o informaciones, hallaren que alguno de nuestros súbditos de cualquier calidad o condición que sean, o otros que hubiesen algunos indios por esclavos, sacados y traídos de sus tierras sin naturaleza injusta e indebidamente, los saquen de su poder, e queriendo los tales indios los hagan volver a sus tierras y naturaleza, si buenamente y sin incomodidad se pudiese hacer, y no se pudiendo esto, hacer cómoda y buenamente les pongan en aquella libertad o encomienda que de razón y de justicia, según la calidad o capacidad o habilidad de sus personas, hubiese lugar, teniendo siempre respeto y consideración al bien y provecho de los dichos indios, para que sean tratados como libres y no como esclavos, y que sean bien mantenidos y gobernados, y que no se les dé trabajo demasiado, y que no los tengan en las minas contra su voluntad, lo cual harán de jacer con parecer del prelado o de su oficial, habiéndolo en el lugar.
y en su ausencia, con acuerdo y parecer del cura o su teniente de la iglesia, que ende estuviese, sobre lo cual encargo mucho a todas las conciencias, y si los dichos indios fuesen cristianos, no se han de volver a sus tierras, aunque ellos lo quieran, si no estuviesen convertidos a nuestra santa fe católica, por el peligro que a sus ánimas se les puede seguir. Si se llega a vivir en las islas o tierra. Otro sí, mandamos que después de fecha y dada a entender la dicha amonestación y requerimiento a los dichos indios, según y como se contiene en el capítulo suprapróximo, si vieredes que conviene y es necesario para servicio de Dios y nuestro, y seguridad vuestra y de los que adelante hubieran de vivir y morar en dichas islas o tierra, que hacer algunas fortalezas o casas fuertes o llanas para vuestras moradas, procurarán con mucha diligencia y cuidado de las hacer en las partes y lugares donde estén mejor y se puedan conservar e perpetuar, procurando que se hagan con el menor daño y perjuicio que se pueda, sin les herir y matar por causa de los haceres, sin les tomar por fuerza sus bienes e hacienda. Antes, mandamos que les hagan buen tratamiento o buenas obras, y les animen e alleguen, y traten como a próximos. De manera que por ello, y por ejemplo de sus vidas, de los dichos religiosos o clérigos, o por su doctrina, predicación e instrucción, vengan en conocimiento de nuestra fe y en amor, y gana de ser nuestro vasallo, y de estar y perseverar en nuestro servicio, como los otros, nuestros vasallos, súbditos y naturales. Trato justo. Otro, sí. Mandamos que la misma forma y orden guardep y cumpla en los rescates y en todas las otras contrataciones que hubiesen de hacer e hicieren, con los dichos indios, sin les tomar por fuerza, ni contra su voluntad, ni les facer mal ni daño en sus personas, dando a los dichos indios por lo que tuvieren y los dichos españoles quisieran haber, satisfacción o equivalencia, de manera que ellos queden contentos. Cortés, durante su estancia en la California, siempre cuidó de que sus hombres no dañaran intencionalmente a algunos de los naturales, e incluso les hacía severas amonestaciones y prevenía de los castigos de los que podían hacerse acreedores si llegaban a propasarse con ellos. Sin embargo, algo que Cortés no podía impedir era el que sus hombres sintieran un rechazo por las costumbres de los grupos que habitaban estas tierras, las cuales chocaban con las suyas, haciéndolos ver como bestias y salvajes a sus ojos, y por lo mismo rechazándolos e indisponiéndolos con ellos. A continuación, Lascano Sagún comenta alguna de ellas. Siempre andaban con sus arcos y flechas y con unas varas. Se alimentaban de semillas, frutos, hierbas, raíces, pescado, mariscos y carne de otros animales. A los españoles les escandalizó que llegaran a comer la carne cruda, e incluso llegaron a pensar que eran antropófagos. De hecho, consideraron a los indios como gente salvaje, bestial y sin razón. Otra costumbre indígena que horrorizó a los españoles fue el que la suciedad de los hombres la guardaban seca para comer. Esta parece ser la primera referencia a lo que posteriormente los misioneros llamarían la segunda cosecha, que se trata de formas muy particulares de sobrevivir en el desierto y que imponía la difícil geografía de la península. Sin embargo, lo que mayor estupor causó a los españoles fue el que los indios, cuando quieren ayuntarse, varón con mujer, lo hacen en presencia de todos, y toman a las mujeres por las espaldas como animales. Y para confirmar esto, uno de los testigos, Hernán Rodríguez, dijo que un indio de los naturales le trajeron donde estaba el marqués. Él lo mandó meter en la cocina donde estaba una india,
de los dichos naturales para que aprendiese la lengua, e que estando en dicha cocina, el dicho indio, dicen que asió a la India por las espaldas e hizo su voluntad, e que a palos no se la pudieron quitar hasta que cumplió su voluntad, e que se dice que las mujeres son comunes a todos, e que ninguno tiene mujer propia, e que también oyó decir que eran sodométicos. Estas acusaciones de bestialismo y homosexualidad eran parte del famoso pecado nefando, una de las justificaciones que daban los españoles para someter a los indios. Las acusaciones también incluían el canibalismo, que como ya vimos era otra de las excusas importantes y que vienen mencionadas en las capitulaciones del rey. Al respecto nos dice el testigo Alonso de Ceballos: lo que sabe es que este testigo los tiene de selváticos, es sin ninguna razón ni ley ni manera de vivir, que sabe, según tiene, todos decían que se comen unos a otros, porque los han hallado el indio e indios enteros asados. Como podemos comprender, esta visión eurocentrista descalificaba de entrada cualquier contacto terso que pudiera darse entre los recién llegados y los californios. Además de ello, coincidimos en lo que afirma Carlos Lascano, que la colonia de la Santa Cruz fue siempre una bahía sitiada. Para rematar, los guaycuras no les facilitaban las cosas, y así el mismo Hernán Rodríguez nos dice que yendo a buscar la dicha comida 3 y 4 leguas del Real, sabe que un día mataron los indios 7 cristianos porque iban tan flacos que no tenían fuerzas para poderse defender, y que asimismo mataron muchos negros e indios amigos yendo a buscar la dicha comida, y que algunos cristianos, por la necesidad que tenían, mataban los caballos, y que también los dichos indios naturales, por falta de comida, les mataban los caballos y se los comían. El panorama era un desastre. Otro testigo afirma que habían sido unos 15 los españoles muertos de esta manera, y no menos de unos 120 entre indios amigos y negros esclavos, así como unos 45 caballos. Otro testimonio consigna que habían muerto entre españoles e indios naturales unos 25, y que muertos de indios y de hambre, muertos los caballos para comer, pasaban de 40 caballos. Otro dice que cree que unos 30 en total de muertos del bando español, incluyendo indios amigos, negros y españoles. Los testigos no se ponen de acuerdo en la cifra, pero lo que sí se ve es una terrible tragedia. Así que, haciendo cuenta, los españoles se mostraron mucho más comprensivos y civilizados que los californios, que estos con los primeros. Durante su estancia en la California se enviaron por lo menos 4 misiones de exploración a diferentes sitios de esta tierra, buscando corroborar la supuesta presencia de grandes ciudades y oro, tal vez como se suponía que debía haber si esta tierra era la isla California, tan mencionada en las Sergas de Esplandián. Sin embargo, los resultados desmintieron este mito. Lo que sí demostraron fue el cuidado que puso Hernán Cortés en prevenir a sus contingentes de exploración de tratar con respeto y cortesía a todos los naturales que fueron encontrando, lo cual vuelve a poner de manifiesto el papel diplomático de Cortés y la misión que venía a desempeñar. Algunos ejemplos de estas órdenes los retomamos de las instrucciones que Cortés diera a Juan de Jasso para explorar el territorio más allá de la bahía de Santa Cruz. No molestar a los naturales. Ítem: si topardes alguna gente de los naturales de la tierra ahora en poca cantidad, ahora en mucha, ahora en pueblo o ranchería y fuera de ella, trabajaréis por todas las formas que pudierais de darles a entender que no vais a les enojar ni a hacer daño ni perjuicio a alguno, sino que vais a ver la tierra y a buscar bastimentas, y que si los alardes de los pagaréis del rescate que lleváis,
hasta hacer en esto todo lo que vos sea posible, no consentiréis que ninguno de los de vuestra compañía los enoje en persona ni en haciendas. Y si alguno, sin vuestra licencia, se desmandara, castigarlo eis con toda riguridad en presencia de los naturales y darleis a entender que por el enojo que les hicieron, los castigáis. Si habiéndoles fecho todos los cumplimientos y diligencias necesarias para darles a entender que no les queréis enojar, y no obstante todavía ellos fueron pertinaces y quisieran ofenderos, defenderos eis, darles eis a entender e conocer el hierro que ficieron en acometeros e quereros ferir sin causa. Si en alguna manera susodicha y por su culpa con los naturales trabajaréis, que a mujer ni a niño no les faga daño, ni se les queme mieses, ni otras heredades. Pero el despojo mueble que alardez, hacerlo recoger e inventariar ante 3 personas de la vuestra compañía, las que más autoridad para esto tuvieren, mandando so pena de muerte, que ninguno esconda cosa, aunque sea de poco valor, de lo que se oliere de dicho despojo. Porque muchas veces suele acontecer que la gente de guerra, movida con la codicia, dejando seguir la victoria, se ocupan en el despojo. Apercibíseis que ninguno tome cosa, aunque sea de comer, del despojo de los enemigos, hasta ser echados del campo, y con seguridad enteramente de la botilla de ellos, porque suele volver hallando la gente desconcertada y sin orden, los vencidos ser vencedores, y esto habéis de amonestar con mucha instancia y castigarlo con mucha riguridad. No romper con los naturales. Si antes del tiempo que lleváis señalado para volver, hallardes alguna población que sea población formada, donde haya labranzas, y las otras particularidades que suelen tener los pueblos de los naturales de estas partes, no consentiréis que se les tome cosa alguna contra su voluntad, aunque sea bastimentas, pues los lleváis de aquí para el tiempo que debáis de estar, y si algo os dieren, pagárselo heis del rescate que lleváis, de manera que queden contentos y trabajad, si os queda nada de lo posible, de no venir en rompimiento con ellos, aunque para ello os sea forzado volver desde allá a este campo. Honrar a los principales. Informaros heis si en tal pueblo hay señor natural a quien todos obedezcan, y si lo hubiere, trabajaréis de hablarle y mostrarle todo amor y buena voluntad, dalo de lo que lleváis, de manera que conozcan los señores y personas principales, han de ser muy honrados y preferidos en todo buen tratamiento, porque suele suceder que los señores se niegan y no quieren parecer de temor sabiendo que hay señor, si buenamente él no viniere a hablaros o quisiere que vos le habléis. Procuraréis insistir mucho en ello, más de informaros lo mejor y más secretamente que pudierais de la manera que se tiene en obedecerle y servirle. Y lo mismo haréis si topardeis alguna ranchería grande donde hubiere copia de gente. Tratando de sacar algunas conclusiones de la presente conferencia, podemos concluir que Hernán Cortés nunca pretendió abusar y mucho menos masacrar a los pobladores de la bahía de la Santa Cruz o de los sitios en donde estuvo su gente al interior de esta tierra. En cambio, desde un principio, apercibió a todos los que estaban bajo sus órdenes de ofrecer un trato digno y respetuoso a los naturales, buscando en todo momento granjearse su amistad e incluso servirles en lo que se pudiera. La paciencia y tolerancia demostrada por Cortés en esta incursión fue mucha, puesto que bien justificado hubiera estado un acto de guerra contra los pobladores de la bahía de la Santa Cruz para vengar la muerte de tantos españoles, indios y negros que fueron ultimados por los naturales durante la estancia de esta fallida colonia. Sin embargo,
no existe evidencia ni constancia de que esto haya ocurrido. No se conoce un acto de agresión hacia los naturales por parte de los hombres de Cortés, mas sin embargo, sí quedó constancia del rechazo que estos les tenían por sus costumbres alimentarias y sexuales, algo comprensible y justificable, tomando en cuenta la poca preparación de los soldados, marineros y demás personas que acompañaban a Cortés que eran, como siempre manifiesto, hijos de su tiempo. Creo que es tiempo de analizar con una óptica más justa y objetiva la influencia de Hernán Cortés en la hoy península de Baja California. La leyenda negra que se han encargado de perpetuar de la figura cruel y sanguinaria de este conquistador hoy se ve trastocada y corregida. La evidencia documental nos deja claro que la llegada de Cortés y muchos otros exploradores a la península de California iba acompañada de declaraciones pacíficas y que buscaban el integrar a los habitantes de esta retirada parte de la Nueva España a un mundo que estaba cambiando. No negamos que entre estos extranjeros hubo algunos que de aviesas intenciones y que causaron daño a los naturales. Sin embargo, la mayoría solo querían su bien, de acuerdo a lo que en esa época y a la perspectiva ideológica se puede entender por esta palabra. Es necesario que los historiadores continuemos indagando y difundiendo más evidencias sólidas sobre estos sucesos, con el único propósito de acercarnos a la verdad histórica y se coloque en su justa dimensión para el bien de nuestra identidad mexicana el papel que cada uno de los actores desempeñaron en este devenir histórico de nuestra nación. Muchas gracias.